Hola, ¿qué tal, César? Buenas tardes a todos, con todos por aquí, teniendo la posibilidad de compartir una presentación basada en el liderazgo personal. Al- Justamente les conversaré sobre este tema, ¿no? Y les daré algunos tips o algunas pautas para poder ordenar primero nuestras ideas interiormente, alinear ese potencial y sacarlo en nuestra mejor versión, ¿correcto? Entonces, voy a compartir la presentación que tengo para hoy, que justamente tiene que ver con el tema que ha mencionado César. Bien, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí, sí se ve, ingeniero. Oh, correcto, muy La bien. sala de Entonces, proyectos. gracias, muy bien. Entonces, ¿por qué estudiar ingeniería o arquitectura? Es una de las preguntas que seguro muchos de ustedes, de los presentes, se harán en su debido momento. Y como si bien se ha mencionado, la ingeniería como motor en el sector o la ingeniería hacia el cambio o transformación o motor en el sector construcción es importante, no solo por lo que representa el sector construcción a nivel país y en general en todo el mundo, sino porque también es un medio para que muchos de nosotros nos desarrollemos profesional y personalmente, de tal manera que veamos en la construcción un medio de desarrollo en general, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Justamente, un poco la introducción que tiene que ver con el tema del liderazgo. Haremos algunas reflexiones personales que nos llevarán a conocernos un poco mejor, quizás, entender un poco qué es aquello que nos limita y que no permite sacar nuestro potencial, para luego darles algunas ideas de cómo mejorar y ordenar esa performance diaria que tenemos y un plan de acción, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de liderazgo, hablamos de potencialidades, ¿no? Y para eso, como bien dice la imagen, perdón, eh, la pregunta es si nos parecemos al águila de la foto, ¿no? Entonces, igual me gustaría que me comentaran algunas cosas, igual por el chat, para ir siguiendo la secuencia del avance de lo que voy mencionando. Y ahora me gustaría contarles una historia breve, ¿no? Entonces, en una historia que tiene que ver, así como los cuentos, ¿no? Que nos dicen, resulta que en Oriente, hace muy lejos quizás, existía un rey, ¿no? Un rey que le gustaba coleccionar aves, ¿no? Aves hermosas, aves majestuosas, y pues le regalan un águila, como el de la imagen, ¿no? Entonces resulta que esta águila se la regalan, pero había un inconveniente, ¿no? El águila no volaba, estaba pegada, atada a la rama donde la había dejado y ahí comía todo. Entonces el rey probó todas las opciones que tenía. Sin embargo, el águila no podía volar, no volaba, ¿no? Trajeron un veterinario, un chamán, lo que sea, ¿no? Y el águila no lo vola. Entonces el rey lo que propone es simplemente, si no va a volar el águila, pues prefiero deshacerme de ella y que la sacrifique. Entonces una persona que lo acompañaba, su ayudante, su asistente, le dice al Alteza, mire, antes de que proceda a eliminar al águila, me gustaría que me dé una última oportunidad de hacerla volar. Entonces el rey lo mira un poco hasta, digamos, sorprendido de lo que le planteaba y le dice, bueno, si igual ya he probado todo, ¿qué más da? Si no, igual la sacrificas. El águila, el rey da la vuelta y cuando estaba entrando a su castillo, ve volar el águila de una manera impresionante, ¿no? Pasó cerca de él incluso y él volteó sorprendido y le preguntó al ayudante qué es lo que había hecho. Y el ayudante le responde que algo muy simple, cortó la rama. Cuando corta la rama, el águila se ve obligada a volar, ¿correcto? Entonces, ¿qué representa esta historia? Esta historia representa los talentos que tenemos traducidos en esas las alas o esa contextura que tiene el águila, a través de la cual vuela, ¿no? Y despliega todo su potencial. Sin embargo, tú, yo, en ciertos momentos de nuestra vida, nos encontramos a veces como el águila, ¿no? Cómodos en nuestra zona de confort, sea porque tenemos miedo, porque no queremos salir de esa zona de confort que ya tenemos y no nos arriesgamos a dar ese cambio, a tomar ese desafío
que nos lleve a escenarios, obviamente, que nos van a desafiar, pero que van a representar crecimiento para nosotros. Esa es un poco la historia del águila y que representa nuestra vida personal en muchos aspectos de nuestra vida. Y aquí no es solamente un tema de juventud, no es un tema de universidad, es un tema también de la vida profesional. Hay muchos profesionales que en la experiencia que tengo estamos a veces igual que el águila. Entonces, como esto está más orientado a un público más joven, gente que está todavía en búsqueda de desarrollo universitario, búsqueda de la carrera, entonces tomemos este ejemplo como algo importante, pero sobre todo creámosla, que tenemos potencial, que tenemos talento y que hay que desplegarlo. Hay que desplegarlo. ¿Por qué? Porque para salir de la zona de confort muchas veces se necesita o inspiración o dolor. Y esto entendido como cuando nos cortan la rama, a veces es porque nosotros mismos tomamos una decisión inspiradora, nos retamos, decidimos estudiar ingeniería, decidimos estudiar, meternos en el sector construcción, tomar proyectos voluntariamente, complicarnos la vida entre comillas, para bien. Y otras veces son situaciones dolorosas, complejas. A veces a alguien le pasa un percance en casa para que decida salir y sacar su mejor versión. Pero es parte de nuestra vida. Por eso te lo cuento aquí, porque una de las cosas fundamentales para poder mejorar es primero partir de un escenario fundamental. Me conozco, sé realmente cómo soy. Es un tema, no es tan fácil, pero es bueno por lo menos tener unas ideas generales de cómo soy, qué tengo bueno, qué tengo malo, o qué tengo por mejorar. Hay que pensar que todos, absolutamente todos, tenemos talentos. Sin embargo, no todos somos conscientes que lo tenemos, porque los talentos a veces me pueden parecer muy simples, ¿no? O sea, por ejemplo, em, yo puedo ser muy bueno de repente con el Excel, o puedo ser muy bueno comunicando, o puedo ser muy bueno trabajando desarrollo de programas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como me sale tan fácil, yo termino convencido de que eso no es relevante. Sin embargo, eso que tú haces, que para ti te es fácil, para otra persona no lo puede ser. Y eso también significa que hay que ser conscientes de eso. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es siempre pensar, ¿realmente soy consciente de los talentos que tengo? ¿Me he dado cuenta de esos talentos que me ayudarían a desarrollarme de mejor? Ese es un punto de partida. El otro punto de partida es saber hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Yo sé que con la juventud uno a veces no tiene las cosas claras, pero te animo igual a que por lo menos tengas unas líneas bases, ¿no? Ya, si estás en este webinar, si estás en esta reunión, es porque de alguna manera tienes algo que quieres. Quieres estudiar una carrera, quieres desarrollarte en un sector, quieres escuchar algo de liderazgo personal, porque te hace sentido, te hace ruido. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a pensar, hacia dónde voy. No complicarnos mucho, pero sí tenerlo claro. Porque un camino sin rumbo te puede llevar a cualquier lado, ¿no? Si no sabes a dónde vas. Por otro lado, es importante saber, correcto, ¿qué nos limita? Hace un momento hablé del tema del miedo, ¿no? Al miedo de salir de la zona de confort. El miedo es uno de los principales limitantes que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos el miedo a fracasar, el miedo a quedar mal, el miedo a no estar preparado, y es un instinto natural del ser humano. Las emociones, como el miedo, la alegría, la tristeza, son emociones que no son buenas ni malas, simplemente que hay que saber gestionarlas. El miedo nos ayuda también a sobrevivir, porque si no tuviésemos miedo, nos arriesgaríamos a hacer cosas muy temerarias, ¿no? O sea, de repente tirarnos a probar si el carro nos atropella, ¿no? Cosas que pueden parecer tontas, pero justamente el miedo a eso o el miedo a enfrentarnos a una situación peligrosa nos puede ayudar, nos puede evitar meternos en problemas. Pero el miedo no es bueno ni malo, simplemente que el miedo no te puede dominar, porque si el miedo te domina, significa que no estás sacando lo mejor de ti producto del miedo. Entonces hay que tener, como dice la imagen, cómo están mis gafas, cómo estoy mirando el mundo. ¿Lo estoy mirando desde el miedo o desde el desafío?
desde la capacidad de poder siempre buscar nuevos desafíos, buscar nuevos proyectos, de tal manera que pueda retarme y mejorar constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, existen tres grupos de limitantes. Por un lado son las creencias que tenemos. No puedo, no soy capaz, no tengo dinero, ¿qué va a ser eso para mí? Yo no puedo ser como tal persona, me puedo enfermar, que me puede pasar algo, ¿no? Entonces, toda una serie de creencias que están insertadas en nuestra cabeza y que nos limitan. Ojo, hay también creencias limitantes positivas, ¿no? Quizás la que hemos aprendido en casa muchas veces. Hijo, tú eres valiente, tú eres una persona decidida, tú eres una persona que tiene iniciativa, entonces uno también tiene esas cosas. Pero como no hay perfección en la vida, probablemente tengamos también esas creencias limitantes que nos están haciendo ruido y que cuando vamos a algún proyecto, algún desafío interesante, nos terminan afectando, limitándonos. Por otro lado está el miedo del que ya hablé. Y por otro lado la pereza, que es lo antónimo de la disciplina. Entonces, si mezclamos esas tres cosas, tenemos una suerte de variables que en todo momento nos pueden estar limitando y nos pueden mantener como al águila en nuestra zona de confort, en nuestro temor a arriesgarnos, en nuestra limitación mental o en nuestra pereza para tomar acción en muchas cosas que dependen de nosotros. ¿Bien? Entonces, me gustaría saber si hasta acá se entiende lo que vamos avanzando. Por el chat, si tienen alguna consulta, me la hacen, me comentan también para saber qué les parece lo que estamos conversando, se sienten identificados con el águila, se sienten identificados con las creencias limitantes, con el miedo, con la pereza, que es parte de lo que nosotros como seres humanos tenemos en la vida. Lo importante es poder entenderlos. Ahora, así como tenemos también elementos que nos limitan, también tenemos algunos elementos que nos hacen mejorar, que nos hacen tener ilusión en la vida. Por ejemplo, una cosa es tener un propósito en la vida, una misión, ¿no? Una misión que nos haga, este, digamos, saber hacia dónde voy, qué es lo que me agrada, qué es lo que me apasiona. Si estás aquí por el tema de ingeniería, por el tema de construcción, significa que hay algo de eso que te gusta, que te llama la atención. Entonces por ahí vas descubriendo quizás un propósito de cambio, un propósito de mejora. Como te dije, también está el tema de la visión, de saber hacia dónde voy, qué quiero estudiar, cómo me veo, cómo me proyecto en un futuro. Y por último, los valores, que en esencia, que en esencia significa, que en esencia significa los valores es todo aquello que nos perfecciona como seres humanos, ¿correcto? Voy aquí haciendo un remember, por aquí me menciona alguien que no entendió nada del águila. Bueno, el ejemplo del águila es muy simple. Un águila que no vuela es un águila que no despliega sus talentos. Un águila que está agarrada a una rama significa que no está utilizando las capacidades que la naturaleza, el universo le ha dado. Dios, para los que tenemos fe. Entonces, cuando le corta la rama, el águila vuela. Y es lo mismo que nos pasa muchas veces en la vida. Cuando estamos en la ramita, es porque estamos limitados por creencias limitantes, por el miedo, por la pereza de nosotros mismos. Sin embargo, puede haber fuente de inspiración, como tener un propósito, una visión en la vida, valores, o también puede pasar el escenario que a veces es adverso, que puede pasar una crisis que nos hace sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros. Una crisis que puede ser de repente una enfermedad, la muerte de un familiar, una crisis económica en casa, una crisis económica personal, un problema, que a veces esos problemas sacan la mejor versión de nosotros. Y eso va alineado también con algo que nos puede inspirar, un propósito, una misión en la vida, una visión y unos valores. ¿Sí? Entonces, eso es el contrapeso. ¿Y cómo puedo obtener, saber cómo es mi propósito personal? ¿Qué me apasiona? Por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago? ¿No? Entonces, estas preguntas son reflexivas para nosotros entendernos y también manifestar un poco hacia dónde voy, ¿no? Entonces, estas preguntas, chicos, se hacen con la intención de conocernos mejor, porque siempre lo digo, ¿no? Todo arranca en uno mismo. Todo arranca en uno mismo. Si nosotros no sabemos
quiénes somos, si no sabemos aprovechar nuestros talentos, probablemente nuestras debilidades o las cosas en lo que no somos tan buenos sean el foco de nuestro día a día, ¿no? En vez de fijarnos en nuestras debilidades, deberíamos fijarnos y poner el foco en aquello que nos potencia, en aquello que hacemos bien, en aquello para lo cual somos buenos, ¿sí? Ustedes seguro que conocen a esta persona que está aquí en la imagen, ¿no? Un jugador que ya, si bien está de retirada, es actualmente o ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, comparado obviamente con jugadores mundiales de otra época como Maradona, Pelé, pero este ha sido su momento. Entonces, él tiene una frase, o no sé si fue de él, pero por lo menos está relacionada con él, que dice, los mejores jugadores del mundo no van donde está la pelota, ahí van todos, van donde la pelota va a ir. Eso significa tener visión, tener la capacidad de adelantarnos a la jugada, hablando en términos futbolísticos. ¿Esto qué significa? Que ustedes, por ejemplo, si quieren estudiar o ya están estudiando o ya están ejerciendo la ingeniería o la arquitectura, ver hacia dónde va todo el tema. Hoy día escuchaba en los reels que estaban presentando, hablaban del BIM, de todas las tecnologías que hoy se usan en el mundo constructivo. Entonces uno puede comenzar a mirar y decir, mira, oye, de repente, si me empiezo a capacitar en estas cosas, yo me puedo adelantar a lo que viene en el futuro. Me voy preparando, me voy anticipando a lo que sucede. ¿Correcto? Entonces, al final, yo me tengo que conocer y yo soy el que decido también. ¿Qué es lo que quiero que más pese en mi vida? ¿Las creencias limitantes, el miedo, la pereza? ¿O me inspiro a través de mi propósito, de mi visión, de mis valores? Ese autoconocimiento, como digo, es el punto de partida para poder entender quién soy, qué quiero en la vida, por qué lo quiero, ser consciente también de las cosas que me limitan, pero sobre todo tomar una actitud de liderazgo, de avanzar, de decir, oye, me conozco algo y tomo el control de mi vida y decido avanzar. ¿Por qué? Porque de lo contrario muchas veces estamos en papel de víctimas, ¿no? Estamos en papel de víctimas. Nos sentamos y comenzamos a ponernos en un plan, echarle la culpa a todos los demás de lo que nos pasa. Oye, no, es que es culpa del profesor, es culpa del ingeniero, es culpa de la empresa, es culpa de no sé qué, es culpa de no sé cuánto. Y eso significa tener una actitud de víctima. Nosotros siempre debemos tener el control, ser los protagonistas, ser los directores, ser los productores de nuestra propia película, que es nuestra, no es de nadie más. No tienes que estar comparándote con los demás, porque todos tenemos talentos. No somos iguales, somos únicos. Ese es lo simpático de la naturaleza humana, que no hay dos personas iguales al 100%. Nos pareceremos por ahí físicamente, algunos nos pareceremos de carácter, de temperamento, pero no somos iguales. No somos iguales. No hay ninguna persona en el mundo que sea idéntica a otra. Ni los gemelos, ni los mellizos son iguales, porque por más que sean idénticos físicamente, cada uno termina teniendo un temperamento, un carácter diferente, una personalidad diferente. Esto nos lleva a siempre pensar en dos cosas. La primera, tener el protagonismo de mi vida y segundo, evitar estar comparándome. Mi principal desafío es compararme siempre con uno mismo. Ojo, eso es importante porque cuando uno es joven, a veces cae en ese error, ¿no? De compararse con los demás, de compararse con fulano, con mengano, que tiene más dinero que yo, que tiene mejor ponderado que yo, que tiene mejores notas que yo, y como yo no soy como él, qué pena, ¿no? Entonces, no estoy preparado para el éxito. Lo importante no es eso. Lo importante es lo que te dije al principio, que tú tienes un potencial enorme. Lamentablemente no los conocemos. Hay muchas personas que se van de este mundo sin saber cuál era su potencial. Entonces, en el tiempo en que estamos, en el momento que vivimos, no se puede darnos esos lujos. Yo creo que la sociedad ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que permite ahora conocer un poco de lo que somos capaces a través del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, nosotros somos los protagonistas de lo que queremos ser y de lo que somos hoy día. Así que la vida se construye paso a paso desde el hoy, no desde el pasado.
El pasado sirve como experiencia para cometer los errores, no cometer errores y mejorar. Y el futuro para crearlo nosotros mismos a partir de nuestra liderazgo personal, de tomar las riendas cada uno de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá vamos dando un enfoque que está muy alineado con quién soy, me conozco, me acepto, me comprendo y tomo las riendas de mi vida. Ese es el liderazgo. Porque si conociendo esto que te estoy dando hoy día, no haces nada, significa que te gusta quedarte un poquito como el águila, ¿no? Estás ahí. Entonces tienes ya aquí una tarea. Oye, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué tengo de bueno? ¿Cómo lo consigo? Pregunto, ¿no? Pregunto, ¿y qué me ves de bueno a mí? Pero no le preguntes a tu papá o a tu mamá, ¿no? Porque normalmente nuestros padres nos ven súper bien a pesar de que no lo seamos, ¿no? Entonces, preguntarle a algún amigo, entender uno también qué cosas es bueno, porque uno se da cuenta en qué cosas es bueno cuando a veces le encargan algo, ¿no? Oye, tú encárgate de esto porque tú lo haces bien. Entonces, mirarse esos pequeños detalles y tomar las riendas de la vida para poder avanzar. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque la vida es como una montaña rusa. A veces estarás arriba, a veces estarás abajo. Y eso no significa que tú como persona seas mejor o peor. Simplemente que son circunstancias. Y esas circunstancias tú las tienes que empezar a ver desde una óptica de dentro, de una óptica de excelencia, de una óptica de yo soy una mejor versión de mí mismo siempre. Yo también enseño en la Universidad de Piura y siempre desafío a mis alumnos de ingeniería y les pregunto, ¿no? Les pregunto, ¿por qué has estudiado la carrera? La que sea, ¿no? Cualquiera de las ingenierías. Y me dicen siempre una frase que está acuñada de la época, digamos, desde que yo tengo uso de razón. ¿Por qué? Porque quiero ser un profesional y porque quiero tener un trabajo seguro. Está bien. Ese es el noble deseo. Pero cuando tú hablas de tener un trabajo seguro, deberías tener claro que los trabajos seguros en empresas seguras no existen. ¿Por qué? Porque hasta la compañía tecnológica más grande del mundo, si ustedes quieren poner a Google o a Facebook, ni siquiera ellas, esas empresas, tienen aseguradas su permanencia en el tiempo. Y menos van a ser capaces de asegurarte el trabajo a ti. Lo que uno tiene que preocuparse es por ser un profesional de excelencia, un profesional que tiene claro hacia dónde va, que tiene claro sus valores, que constantemente se está desafiando a sí mismo, que está sacando la mejor versión de sí mismo siempre. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que seas un profesional de excelencia. Y esa excelencia te va a permitir que seas empleable, que es diferente de tener un trabajo seguro. Que seas empleable significa que indistintamente de que por alguna razón, sea que te toca estar debajo de la montaña rusa o bajo la montaña, por ejemplo, la empresa que donde trabajas tuvo un problema y tuvo que despedir gente, así sean buenos profesionales y te despide, eso no significa que tú que estés mal, que tu capacidad individual, tu valor como ser humano disminuya. Simplemente que por las circunstancias que ha tocado, te toca estar sin trabajo. Pero dada la excelencia profesional que tienes, lo más seguro es que te llamen o te emplees rápidamente en otro lado. Eso creo que es la versión moderna de la frase, quiero ser un profesional para tener un trabajo seguro. ¿Correcto? Porque el trabajo seguro te lo das tú, solamente tú. En base a tus mejoras, a tus desafíos, a todo eso que hemos venido conversando. Recuerda, la vida es como una montaña rusa. A veces te tocará estar arriba, a veces te tocará estar abajo. Lo importante es que seas consciente que indistintamente de dónde te toque estar, tú vales mucho, tienes talentos y no están supeditados a lo que tienes, sino a lo que eres, a lo que eres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde empezamos? Ya lo he mencionado, me conozco, me acepto como soy y quiero mejorar. ¿Por qué motivo? Eso solamente lo conoces tú. Espero que esta charla te sirva para que tú puedas inspirarte para mejorar, inspirarte para crecer, inspirarte para ser un mejor profesional en el área que te compete y sobre todo para que seas un profesional de excelencia que sea un tipo empleable, ¿no? Porque como ya te digo, los trabajos seguros no existen. Tú tienes que ser una persona empleable segura, que cuando alguien te contrate,
sepa que tú eres un profesional de talento y de confianza. Ojo, en las áreas o actividades que te toque hacer, porque no todos somos buenos en todo. Acuérdate de eso. No hay nadie que sea bueno en todo. Un ingeniero estructural será bueno haciendo estructuras. De repente, por su expertise, no significa que no sepa hacer otro tipo de encargo de ingeniería, simplemente que sea especializado en eso. ¿Correcto? Entonces, no todos sabemos hacer todo, porque es obvio, no somos perfectos, pero sí en lo que me dedico a hacer, debo preocuparme por ser destacado, por ser excelente, por ser empleable, sea que trabajo para alguien o sea que tengo un negocio. Porque si tengo un negocio, también debería ser empleable en el sentido de poder conseguir clientes, dado de que el producto o el servicio que ofrezco es bueno, de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ojo, mucho cuidado con lo que te dices, con esos mensajes, como te dije al principio, que tenían que ver con lo que tú hablabas, que te dices tú interiormente. No puedo, no soy capaz, no soy tan inteligente, soy un poco inútil. Son esos mensajitos que te lanzan a veces esas creencias limitantes que te llevan a tener temores, a tener miedos, ¿no? Y que decantan de repente en, hoy no hago nada, me quedo ahí como estoy. Bien, entonces hasta aquí estamos entendiendo un poco hacia dónde vamos, qué queremos, por qué lo hacemos, y lo que haremos será buscar un plan de acción. ¿Ok? Ya estoy claro, quiero trabajar, quiero lograr mis metas, las que me estoy proponiendo. Quiero insertarme en el sector construcción, quiero ser una persona de acción, quiero ser un tipo empleable, quiero trabajar bien, quiero por lo menos tener claro hacia dónde voy, hacia dónde voy. ¿Listo? Pero lo que logramos en la vida, ojo chicos, lo que logramos en la vida es consecuencia de nuestras acciones, de nuestro día a día. Te explico, por ejemplo. Si tú quieres correr una maratón o una carrera de 5 kilómetros para empezar, pues nos puede ganar la tentación de sin haber hecho ejercicio, salir, disparar y correr los 5 kilómetros, ¿sí? Esos 5 kilómetros, probablemente como ustedes son jóvenes, lo corran bien. A lo mejor terminan cansados, uno más cansado que otro, eh, pero lo pueden hacer. Ahora, si tú quieres tener una excelente performance, probablemente lo que tengas que hacer sea tener un día a día. De repente, para quienes están un poco gorditos como yo, o son un poco más tíos como yo, quizás haya que empezar primero preparándonos y saber cómo estamos. Oye, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo está mi físico? 5 kilómetros no es mucho, pero igual, imagínate que es una maratón. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Te empiezas a preparar, ¿verdad? Porque el objetivo es la maratón. Tienes 2 meses de repente. Entonces, primer paso, entender cómo estoy. Oye, estoy muy gordo, estoy no sé qué, me acuesto tarde, no sé qué, tengo malos hábitos. De acuerdo. Pero lo primero que empiezo es de repente probando inicialmente despacio, ¿no? Cuánto duro, cuánto corro, me pruebo en el tiempo y después voy quizás aumentando gradualmente. Más si tengo un coach al costado, ¿no? Que alguien que me ayude, que me haga darme cuenta si efectivamente tengo esa capacidad de poder hacer las cosas. Pero voy y empiezo a entrenar. De repente la primera semana corro 2 kilómetros, luego la tercera corro 2,5 kilómetros, luego la cuarta estoy en 3, luego en 3,5, 4, 5 y me voy cada día preparando un poco más. Empiezo a comer menos comida que me genera lentitud en lo que hago hasta que llego a la fecha. Y de repente si lo he hecho persistentemente, quitándome ideas limitantes de la cabeza, como no puedo, estoy cansado, de repente venciendo el miedo de hacerlo y la pereza fundamentalmente, ¿no? La disciplina de hacerlo. Entonces, después de 2 meses bien trabajados, enfocándome en hacer ese esfuerzo
diario en la mañana, de repente, de hacer un ejercicio de 1 hora, 1 hora y media, cuando lleguen los 2 meses, estaré preparado para lograr. Y cuando corra, quizás no gane o gane, pero eso será producto de mi esfuerzo. Entonces, en la vida diaria, en la vida personal, chicos, la vida también es eso. La forma como estudiemos la carrera, la forma que le dediquemos el tiempo al estudio, a las cosas importantes que generan impacto en los resultados, me hará ser más productivo o menos productivo. Y si estamos hablando de una persona que quiere ser de excelencia, una persona que quiere ser empleable, que quiere lograr sus objetivos de manera secuencial, pues lo que tengo que hacer es comenzar a dar pasos graduales y a enfocarme en aquellas cosas que tienen un impacto más productivo en todo lo que hago. ¿De acuerdo? Y ya lo decía Aristóteles hace más de 2500 años. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Por eso les decía, todo lo que hacemos día a día va representando, va sembrándose la semillita de todo aquello hacia lo cual nos movemos. Si yo tengo la costumbre de levantarme temprano, aprovecho la mañana, o si de repente me acuesto muy tarde porque estudio, trabajo hasta noche, eh, igual estoy avanzando porque estoy haciendo cosas. Si tengo la costumbre de ver muchas películas o meterme mucho a las redes y desperdiciar ahí 2 horas, 2 horas y media, esas 2 horas que yo pierdo, luego las voy a sacrificar perdiendo mi sueño. Pierdo mi sueño y soy menos productivo al día siguiente. Menos capacidad de concentración, menos capacidad de enfoque. Y entonces llevo una vida así, ¿no? Si bien avanzo porque tengo mis talentos, soy inteligente, pero no estoy haciendo las cosas al 100%. No estoy, es como el auto, ¿no? Que está sin grasa, está sin alineamiento y probablemente corra, pero no esté en la capacidad de poder sacarse el máximo potencial del auto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfocarnos en aquellas cosas que generan hábitos y que nos ayudan a impactar, sin caer en el error que caemos muchos, que decimos, voy a cambiar, mañana me matriculo en el gimnasio y voy todos los días 1 hora, 2 horas al gimnasio, porque quiero bajar de peso. Esos cambios radicales, cuando uno no está acostumbrado, normalmente no tienen una secuencia permanente. Terminamos tirando la toalla, terminamos haciendo deserciones. Lo mismo pasa en la vida del trabajo y lo mismo pasa en la vida del estudio. Decimos, mira, voy a comenzar a estudiar, voy a comenzar a estudiar eh, todos los días, 2 horas, 3 horas diarias, fuera de mi clase. El primer día lo haces, el segundo día haces la mitad. El tercer día no lo haces y vuelves a tus mismos hábitos de siempre. Un poquito desanimado, interiormente dices, no, no lo hago. Y el desánimo te lleva a no hacer nada. Ya, no, ya lo intenté. Por lo tanto, la verdad es que no me convence. Entonces, caballero, dices tú, ¿no? Entonces, no, ya no la hago, ya no la hago. Pero si nosotros hacemos cambios graduales, cambios pequeños, cambios que nos puedan generar un impacto en el largo plazo, nos va a ayudar, ¿no? Porque por el tema de progresión geométrica, podríamos nosotros, como dice el dicho, o como dice la lámina, una pieza de dominó es capaz de derribar otra hasta un 50% más grande. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú te enfocas en hacer aquellas cosas que pueden tener un impacto positivo? Te pongo un ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, postular ingeniería, es elemental que tengas que dominar las matemáticas o algunas ciencias básicas. Entonces tú dices, voy a dedicarle no 3 horas, 4 horas, voy a dedicarle 1 hora o media hora diaria, seguro, al mejor momento de mi día, a reforzar esos puntos en los cuales no estoy trabajando. Solo media hora, chicos, media hora para no caer en ese error. Media hora todos los días, media hora todos los días, media hora todos los días. Ese pequeño esfuerzo de media hora que le estás dedicando todos los días, en el mejor momento que tengas, bajo la mayor concentración, va a generar un efecto dominó, porque probablemente después de un mes, después de 2 meses, vas a tener una mejora en aquello que tú no dominabas y que luego de la práctica lo estás haciendo.
Esto es lo que se conoce como el principio del 80-20. ¿Qué significa el principio del 80-20? Que la mayor parte de cosas que hacemos en la vida se clasifican en ese orden. No exactamente 20-80, pueden ser 30-70, 60-40, pero por ese rango está. Les pongo un ejemplo. En las ventas, normalmente, cuando tú tienes ventas, va a representar que el 20% de tus clientes representan el 80% de tus ventas. El 20% de tus vendedores representan el 80% de tus resultados. El 20% de las horas que le dedicas a estudiar te van a producir el 80% de resultados. Cuando trabajas, el 20% del tiempo de actividades que realizas te reflejan el 80% de los resultados que haces. Entonces, ¿por qué no agarro ese 20% de actividades que tienen un efecto palanca sobre las cosas que hago y eso las enfoco, las potencio, las analizo? No, y obviamente no es que deje de hacer las demás cosas, simplemente que las minimizo o me potencio en aquellas que representan el 20%. ¿Cuál es la clave? Una cosa a la vez, incrementos graduales. Desde voy a tratar de ver menos televisión, voy a tratar de ver menos Netflix, menos redes, de a pocos. Un incremento, 15 minutos de repente, primero 15, luego media hora, pero empieza a controlarlas, ¿no? Y luego paso a paso incrementando las cosas. ¿Por qué? Porque en el gráfico de resultados tiempo, cuando uno mejora 1%, los efectos de los pequeños hábitos a lo largo del tiempo, por ejemplo, lograr ser solamente 1% mejor cada día, terminará siendo 37 veces mejor al finalizar el año. ¿No? Miren, 1%. Aquello que piensas que debe suceder, ¿no? Cuando uno cree, lo que te decía, ¿no? Cuando vas al gimnasio, crees que vas a ir al toque o vas a correr o vas a estudiar el doble, el triple inmediatamente. No, pasa ese momento, ¿no? Esa valle de decepción para que luego recién la curva dispare. Pero eso es lo que hay que hacer, ¿no? Mantenernos. El valle de decepción es cuando lo que te decía, ¿no? Ya no tienes ganas, ya no quieres ir, ya no pasó los 2, 3 días, 4 días y no hiciste lo que querías hacer. Entonces, eso es lo que tú tienes que mantener, pero con pequeños cambios, poco a poco, no ir desesperadamente. Hábitos atómicos. Efectivamente, Claudia, esto está tomado del libro Hábitos Atómicos, que para mí es un libro fabuloso y que se los recomiendo para que lo trabajen, ¿no? ¿Y qué les digo? Entonces, el hábito, ¿en qué consistiría para ser productivos? En hacer aquellas cosas que tienen un 80% de resultados, que de generarlo, el hábito de hacerlo siempre en el momento que tenemos más energía y enfocados totalmente. Oscar, pero no me estás diciendo nada del otro mundo. Es verdad, pero logra estar enfocado haciendo un trabajo, desconectado de las redes, desconectado de las películas, desconectado de tu celular. Verás cómo eres súper productivo. Hazlo en el momento que tienes más energía, que cada uno lo conocerá. Mi caso es en las mañanas. Y vuelves un hábito a hacer eso que te estoy diciendo. Media hora, 40 minutos, 1 hora de un tema específico que quieres, que sabes que te va a dar resultados, todos los días, enfocado y en el momento de mayor energía. Y vas a ver cómo eso produce el efecto que uno desea en el mediano o corto plazo. Y si eso lo haces todos los días, mejor. Entonces, tienes que es lo único que puedo hacer, gracias a lo cual todo lo demás me parece fácil e innecesario. Prioriza tus metas. Eso que te decía. ¿Qué es aquello? Y obviamente, acompáñate de las personas adecuadas, ¿sí? Creo que había un ayuno de dopamina, efectivamente. Había un autor que mencionaba que somos el promedio de las 5 personas con las que más compartimos tiempo. Si te rodeas de personas que estudian, serás una persona más que estudia. Si te rodeas de personas que se mejoran sus hábitos todo día, serás una persona que mejora sus hábitos todo día. Si te rodeas de personas que prefieren ver televisión, no sé, estar en las redes todos los días, tú también serás uno más. Esto no significa que hay que discriminar a nuestras patas, a nuestra gente, a nuestra mancha de infancia, etcétera. No, para nada. Hay que quererlos.
pero hay que saber en qué momento acompañamos o estamos con personas para ciertas cosas. Cuando yo quiero divertirme, pues tendré mis amigos que son buenos divirtiéndose. Cuando quiero estudiar, también debería rodearme de personas, porque somos el promedio de las 5 personas con las que andamos. Y una frase que menciona la lámina es, solo puede llegar más rápido, solo puede llegar más rápido. Con buena compañía puede llegar más lejos. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Esto es un poco la intersección entre la pasión, el beneficio y la excelencia. ¿Qué me apasiona? ¿En qué soy bueno? ¿Y qué produce beneficio? Dentro de la construcción también hay sectores, ¿no? Hay áreas. ¿Qué me apasiona? Lo que les he hablado, ¿no? ¿Qué tanto trabajo para ser excelente? Ese es el factor donde genero mi mayor beneficio para mí y para la sociedad. Y entonces, para cerrar el tema con el ejemplo del águila, te diría, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Todo depende de ti. La mirada con la que veas el mundo, la mirada desde dentro, positiva, con objetivos, con propósitos, conscientes, ojo, conscientes de que tenemos creencias limitantes, que tenemos miedo, que tenemos pereza y que tenemos que seguir luchando porque no van a desaparecer. Es el desafío de alguien que quiere liderar su vida. Y cuando digo liderar, significa primero liderar la tuya y luego la de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? ¿Qué aspectos consideras que debes cambiar? ¿Qué acciones ejecutar? Y cómo lo controlo esa mejora, ¿no? Y en quién me apoyo. Hecho es mejor que perfecto. No hay que estar pensando en hacer toda la perfección, sino en avanzar. Como bien mencionó algunos de sus compañeros, con buenos hábitos, con hábitos atómicos, diariamente. Y eso sería todo. Yo agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier consulta que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta tan bonita ponencia. A ver, los invitamos a nuestros compañeros de Zoom, también de Facebook, para que puedan dejar sus preguntas, sus consultas y que el ingeniero pueda absolverlo. Así que aprovechemos este momento. Anímense, chicos, a participar, pregunten al ingeniero, que la verdad es un espectáculo tenerlo acá. Por ahí nos dice Cristel, me encantó. Flores, Noriega y Giancarlo, gracias, ingeniero. Excelente charla, nos dice Verónica. Muchas gracias por sus bonitas palabras. Por aquí Eric dice que no le quedó claro sobre el 2080. A ver si nos podría ayudar ahí con esa parte, ingeniero. Sí, claro que sí. Voy a ir a la página, a la lámina para poder ayudarme. A ver, un segundo. No sé si se logra ver. Sí, se ve Sí, perfectamente. Ya, a ver. Ya, a ver, aquí estaba, ¿no? Mira, para quien me hizo la pregunta, no sé si era Eric. Eric estaba ahí. Sí, miren, les comento un poquito. Hace muchos años atrás, hay un economista italiano de apellido Pareto. Él, como un economista, hizo una investigación y llegó a la conclusión de que generalmente el 20% de acciones generan un 80% de resultados. Ejemplo, como lo ponía de ejemplos más básicos. Normalmente no es que sea exactamente 20-80, puede ser 30-70. Por decir, mira, si yo vendo 100 en una empresa, quizás esos 100 esos 100, el 80%, o sea, 80 de esa venta, sea realizada por el 20% de vendedores. O sea, si yo tengo 10 vendedores, probablemente 2 o 3 vendedores me hagan ese 80 de ventas. Si yo en mi actividad diaria llego a analizar bien mis horas de estudio, mis horas de trabajo, me daré cuenta que entre el 20, el 30 o 40% de las actividades que hago representan el 80% de mis resultados. ¿Sí? Si hay alguien que está aquí estudiando en el colegio o en la universidad, si hace el análisis y es sincero, se dará cuenta que del día o del mes probablemente estudie una hora, 2 horas
diarias, o una o media quizás, pero esa media, esa una hora de lo que estudia, va a representar un impacto en sus notas, el 80% en sus notas, en sus resultados, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa eso? Que de esas actividades que representan un mayor impacto para los demás, ¿sí? Deberíamos focalizarnos en mejorarlas. ¿Por qué? Porque si yo mejoro esa actividad donde yo sé que me va a generar un impacto grande, si la mejoro, estoy asegurando por lo menos de que seguir manteniendo el impacto y si no mejorarlo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la lógica del principio del 80-20. Espero haya quedado claro. Por aquí hay un comentario de Marisol. Me dice, acabo de entrar a trabajar y hay un ambiente laboral malo a la empresa. Trato de mantener un ambiente bueno, pero los empleados son tóxicos, no hablan unos con otros. ¿Es mejor correr ahora o qué hacer? Mira, Marisol, qué buena pregunta. Justamente yo enseño un curso que se llama Gobierno de Personas y hablamos justamente de esto, Marisol. Y voy a dar un dato que alguna vez lo di en una charla aquí en TEDI, donde decía que un estudio, mira, hay un estudio, Marisol, aquí en Perú, que dice que el 86%, 86, mira Marisola, o sea, quiere decir 8.6 de 10 personas que renuncian, lo hacen por un mal ambiente laboral generado por un jefe. Porque los ambientes laborales son generados por falta de liderazgo, los tóxicos, es decir. ¿Por qué? Porque las empresas, ergo, las personas que son las que lideran los equipos, porque uno en realidad no es que se identifica con la carpeta donde está sentado, con la máquina, no, lo que uno hace es se identifica con las personas que representan a la empresa. Entonces, las empresas a veces no contribuyen al ambiente adecuado de una empresa. Y esto hace que una persona no saque su mejor potencial. Es verdad, yo estoy hablando aquí del potencial de liderazgo personal, pero eso también tiene que estar ligado con lo que me dan en otro lado. Si a mí me dan un mal ambiente, mi motivación se terminará acabando, porque yo voy motivado, entusiasmado, ilusionado a una nueva empresa, como te está pasando, Marisol. Pero lamentablemente te bajan la llanta, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes que darte cuenta es si esa empresa, eso es algo permanente o es algo circunstancial, producto de repente de que ha habido un despido injusto y la gente se ha desmotivado, o es algo permanente. Si es algo permanente, Marisol, yo solamente te aconsejaría de repente estar un tiempo, 2 meses, 3 meses, o el que tú consideres, enfocada en poner lo mejor de ti. Pero si ves que no hay cambios, lo mejor es salir, porque uno no puede ir en contra de sus valores, de sus principios, y como dijimos hace rato, a veces también las personas o las empresas te ponen esa ramita que no te permite volar. Y todos estamos aquí para crecer, para volar y para sacar la mejor versión de uno mismo. ¿Sí, Marisol? Ese es mi consejo. ¿De acuerdo? No sé si hay otra pregunta. A ver, por aquí Daniel Medina dice, buenas noches, ¿cómo podríamos usar los conceptos que mencionó para fomentar el hábito de la lectura en los profesionales y estudiantes de ingeniería? Ese es un buen punto. Ustedes saben que los estudiantes de ingeniería no leemos mucho, ¿no? La vez pasada leí una estadística que hablaba de que la gente de ingeniería cuando estudia no lee mucho. Entonces, mira, Daniel, yo te haría lo mismo exactamente. Yo diría, primero, Daniel, empieza leyendo algo que te agrade. No es que diga que no vayas a leer algo de ingeniería. Lee algo que te agrade, algo que te apasione. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta la historia. Me gustan las novelas de servicio secreto, de detectives, ¿no? Entonces, eso te ayuda a qué cosa? A fomentar la lectura inicialmente. ¿Y qué debes empezar, Daniel? Como lo decía al principio, 15 minutos nada más, 15 minutos diarios, a rajatabla, 15 minutos. Si uno lee 15 minutos diarios, puede leerse en promedio unos 20 o 30 libros al año, ¿eh? Para que tengas una idea. Lo que decía hace rato, los pequeños hábitos. 1% diario mejora. Arranca con 15 minutos, Daniel, pero eso sí, ten la convicción de poner ese horario impajaritable, como se dice, todos los días. ¿Por qué? Porque la lectura, chicos, forma parte de ese esfuerzo 20-80. Si tú lees, si tú agarras el hábito de leer, vas a tener un conocimiento complementario al que tienes en las aulas y eso te va a hacer un profesional más erudito, más conocedor, porque no solo se trata de conocer de la profesión técnica, se trata también de conocer otros aspectos de la vida humana, de historia, de filosofía,
novelas, ¿no? Que te amplían la imaginación a veces. O sea, cosas, lecturas buenas. Entonces, si haces eso, arranca primero con lo que te apasiona y una vez que has generado el hábito, empiezas a meterle 15 minutos a temas de ingeniería o a temas afines a la actividad a la que te desarrollas, ¿no? Ese es mi consejo, Daniel. Por acá me dicen, Ángelo me dice, ingeniero, una consulta. ¿Podríamos asegurar a que mayor esfuerzo se obtendrá mayores resultados o no necesariamente? Justamente de eso se trata, Ángelo, que muchas veces, cuando no somos productivos, el esfuerzo se combina con resultados o no. O sea, yo puedo, mire, escúchame, Ángelo, durante mucho tiempo, y esto nos pasa a veces a los profesionales, actuamos de bomberos todos los días. Seamos gerentes, estamos todo el día resolviendo incendios. Termina el día y te acuestas y dices, oye, sí, he trabajado un montón, pero alguien te pregunta, ¿y qué has hecho de productivo para tu puesto? O sea, ¿has pensado en el futuro, en el plan para que la empresa o tu cargo o una actividad que pueda mejorarte? Y tú terminas diciendo, no, porque he estado todo el día haciendo cosas operativas. Entonces, nadie te dice que tengas que dejar la parte operativa, pero sí que tengas que dedicarle a ese 20% de cosas que te van a generar un 80% de impacto, una permanencia, un hábito, cuando estés concentrado en el mayor momento de energía, ¿sí? Porque si no, va a pasar lo que nos suele a veces, que trabajamos mucho y eso no produce resultados. Nos pasa siempre, ¿ah? No es una cosa solo de una en especial, nos pasa a todos y en todo momento, ¿sí? A ver, dice por aquí Verónica, ¿cómo podría ser para controlar mis nervios a la hora de hablar frente al público, siendo consciente de que esos nervios son causados por el miedo a equivocarme? Totalmente, y una muy buena pregunta, Verónica, que me da gusto que me estén preguntando esto porque está muy alineado con lo que hablamos. Mira, Verónica, te voy a contar un poco para que no te sientas como que eres la única. Primer dato, el miedo a hablar en público es el mayor miedo después de la muerte. O sea que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿correcto? Segundo, tener miedo no es malo, Verónica. Lo que probablemente pase es que te falta todavía generar el expertise para hacerlo, ¿sí? Eso nos va a pasar a todos. Una vez escuché hablar a un gran conferencista mundial que él decía que el día que no tenga miedo significa que ya está muerto, porque hasta los grandes conferencistas siempre tienen un poquito de miedo al momento de salir a hablar en público. Y esto es bueno, porque el miedo te mantiene activo. Como lo dije al principio de la charla, el miedo, Verónica, no te puede dominar, tú tienes que gestionarlo. Y te doy otro dato biológico para todos. Nosotros también entender que somos producto de una especie que ha evolucionado. O sea, venimos de una especie animal que evoluciona, el Homo sapiens, tiene parte animal, parte racional, parte espiritual, porque somos cuerpo, inteligencia, voluntad, amor, ¿no? Amor, corazón, que nos hace diferente de los animales. Pero eso no significa que nuestro mecanismo, que es el cerebro, todavía funcione como actuamos cuando éramos cavernícolas. Cuando éramos cavernícolas y estábamos en la caverna y salíamos y se aparecía una fiera, teníamos tres caminos que nuestro cerebro instintivamente tiene, que es atacar, huir o que te paralizas y te quedas inmovilizado. Esos tres escenarios te pasan cuando tienes el miedo, ¿no? Porque el miedo es el factor detonante que nos sirve para la sobrevivencia. Tú puedes atacar, obviamente cuando te paras frente al público no vas a atacar, ¿no? No le vas a tirar piedras a la gente, ni tampoco vas a salir corriendo, sino que te enfrentas a eso. Pero tu cerebro está en modo ataque-defensa. ¿Cómo tienes que transformar ese miedo en serenidad? Hay una clave fundamental, Verónica, que no lo digo yo, para los que les gusta la lectura espiritual, pero también lo dicen los científicos. Mario Alonso Puig, que es un divulgador médico, él dice que la fórmula es el amor, Verónica. ¿Cómo se entiende el amor? Entendiendo de que te mentalices que quieres ayudar a las personas a las que les vas a hablar. Cuando tú logras concientizarte y repetir permanentemente, yo quiero ayudarlos, yo estoy convencido que puedo ayudarlos con lo que sé, vas a ver cómo ese miedo que tienes se desvanece y cambia por ese sentimiento de ayudar a los demás, el amor, porque es la esencia del ser humano. El ser humano tiene amor, lo que nos difiere de los animales. Ese amor es el que nos permite manejar de mejor forma el miedo al rechazo, al no estar preparado, y eso hace que puedas mejorar tu discurso, porque además cuando tú estás en modo ataque-defensa,
el cerebro no irriga, o mejor dicho, el cuerpo no irriga la sangre hacia la corteza prefrontal que está aquí y no piensas, sino simplemente la sangre se va hacia tu cuerpo porque vas a atacar o vas a huir, ¿no? Eso es instintivo, es biológico. Entonces, la forma en la que la debemos manejar es con esa parte que no es telenovelona ni melodramática, el amor en el buen sentido. Cuando yo escuché esto explicado hace muchísimos años por un autor, no lo entendía también. Decía, ¿cómo hago? Ah, ya, yo pienso que los voy a ayudar. No, 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 pero no es un tema de decirlo así, es un tema de interiorizarlo, de vivirlo y practicarlo y repetírtelo muchas veces antes de salir al escenario. A mí me ha pasado, no necesariamente en el tema de conferencias, pero sí cuando me enfrenté a un nuevo desafío de atender a unos clientes que eran clientes corporativos y cuando entraba a las reuniones entraba en modo ataque-defensa. El orgullo, la soberbia me hacían pensar, oye, este que se ha creído. Entonces, cuando me mentalicé y dije, yo los quiero ayudar porque puedo ayudarlos. Tengo un buen producto, tengo un buen servicio y quiero ayudarlos. No te imaginas cómo cambió la forma de relacionarme en esos momentos. ¿Sí? Ese es, creo, un consejo que lo dicen los expertos, lo dice la ciencia, lo dice también la religión, la fe, y también te lo digo yo que lo he vivido con experiencia, porque a mí me gusta hablar siempre de experiencia, no solamente de teoría, de experiencia. ¿Ok, Verónica? Espero el consejo te sirva mucho. Bien, por acá nos dice, saludos Teddy. A ver, por aquí menciona Eric, identificar entre el 100% de mis acciones las que me generan los mejores resultados que estoy buscando. Efectivamente, Eric, esa es la clave. Y vas a ver que las vas a encontrar. Solo es cuestión de analizarlas. A veces no lo hacemos. Eh, Michael nos dice, ingeniero, buenas noches, llevo 2 años en la empresa trabajando, haciendo casi siempre lo mismo, actividades que tengo 25 años, ¿debería renunciar y aventarme a otro trabajo o qué hago? Muy buena pregunta, Michael. Yo te diría primero, Michael, el consejo que he dado aquí. Primero, conócete, Michael, para que sepas qué te inspira, qué te motiva, hacia dónde vas. Porque es verdad, las empresas, y con 25 años que estás muy joven o joven, tú ya aprendiste cosas y el trabajo se suele volver monótono. Si no tienes arriba un líder, alguien que saque tu mejor versión, que te dé nuevos desafíos, que te haga crecer, lamentablemente son etapas que uno ya cumplió. ¿Sí? No te digo que dejes el trabajo, o sea, simplemente puedes ser leal también con la empresa si sientes que han sido leales contigo, contarles, sinceramente, miren, yo pasa esto, yo siento esto, pero no tengas el temor de quedarte sin trabajo, o sea, cuéntalo. Si tú ves que no hay recepción del otro lado, significa que tampoco te valoran. Entonces, lo que siempre digo, hay balance entre lo que uno da y lo que recibe. Entonces, lo que yo te sugiero es, evalúa bien tú hacia dónde vas, qué quieres, qué te ha servido tu experiencia, conversa con tu jefe, plantéale que si hay oportunidades de crecimiento y si no, es lógico, es dable y es bueno que tú también como el águila busques mejores horizontes. Eso no tiene nada de malo. El mundo de hoy en día para ustedes jóvenes tiene mucho que ver con eso. Ya no es el tiempo de antiguo en el que una persona trabajaba todos los años, toda su vida en una misma empresa. Eso ya no existe. ¿Sí? Marisol, muchas gracias. Rommel tiene una pregunta. ¿Cómo puede un líder en la ingeniería civil motivar a su equipo para alcanzar objetivos ambiciosos? Mira, Rommel, primer punto, que tú no debes bajarle la motivación a tu gente, porque toda la gente que va a una empresa llega algo motivada. Primer punto, no le bajes la galleta. Tienes que ser lo suficientemente hábil para darle los motivos necesarios para que ellos por lo menos tengan lo mismo. Segundo, recuerda que tú lo que haces en el mundo de la construcción, en el mundo de una obra, es ser productivo, ¿no? Que se cumplen los plazos, el cronograma. Muchas veces nosotros nos fijamos solamente en el lado del avance y el pago, pero nos olvidamos que quienes son los trabajadores, hasta los maestros de obra con su equipo, que puede ser subcontratado, son humanos, ¿no? Son personas. Por lo tanto, también tienen inteligencia y también tienen afecto, tienen necesidad de cariño, de afecto, de valoración. Con que tú te preocupes como buen ingeniero de tener los programas, los alcances, el detalle bien para que trabajen y además quizás desafiarlos para que puedan mejorar profesionalmente haciendo cosas que los saque de la zona de confort, así como lo decía hace rato su compañero, el compañero quien estaba presente decía que estaba aburrido y había aprendido, entonces tratar de que no se te aburran, obviamente técnicamente hablando adecuadamente, y segundo también darles ese sentimiento de pertenencia a tu obra, que ellos son parte del trabajo que estás realizando. ¿No te imaginas cómo ayuda eso a mejorar la productividad de la gente?
De hecho, es un tema muy interesante y quedaría para hablar muchísimo, ¿no? Es más, yo lo enseño eso en un curso de 3 meses y medio. Una consulta sobre liderazgo en trabajo y toco un amigo que logré en el trabajo cómo tratar el tema de hacer que produzca lo real o más sin valorar la amistad, como tocar esa línea delgada, cómo exigir como jefe sin perder la amistad. Ese es un buen punto, porque yo creo que ante todo un líder tiene que tener la sensibilidad no solo de dar órdenes, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede normalmente cuando pasa el tema de la amistad? Que a veces damos por obvia muchas cosas. O sea, como es mi pata, oye, mira, y yo creo que siempre tiene que haber un reglamento, unas líneas de trabajo que deben estar claras. Por ejemplo, mira, la asistencia a las horas son tal hora, tal hora, tal hora. Sí, esto es siempre, es básico, puntual, para que todas las reglas estén claras dentro de la cancha. Segundo, como hay el tema de la amistad, hay afecto, entonces eso hay que cuidarlo, pero sin desmedro de todas las actividades que se deben hacer. Deben estar presentes esas, yo diría, tres cosas. Uno, el reglamento que esté claro, que esté muy claro qué es lo que hay que hacer para que cuando pase algo se converse. Y yo lo que te animo es que, dada la confianza, tú nunca tengas el temor de conversar y darle los comentarios o el feedback necesario. Te lo digo porque yo he pasado por esto. Muchas veces uno por la amistad tiene el temor de incomodar a alguien o sentir que la relación se puede resquebrajar. Pero eso también hay que ponerlo claro desde un principio, o mejor no trabajar con una persona que es amiga tuya, porque normalmente no hacemos lo que te estoy contando y terminan las relaciones deteriorándose porque aparecen las famosas percepciones. Yo creía, yo suponía, yo me imaginaba, yo creía que era leal conmigo. Entonces, no es así, porque los seres humanos no tenemos un comportamiento matemático. O sea, no es porque somos X, hay una fórmula y su comportamiento va a ser Y. No, los seres humanos somos impredecibles. Por más que seamos patas, miren ustedes la relación que tenemos a veces en casa, ¿no? Uno a veces con la mamá se porta bien, otro día se puede pelear, etcétera. Entonces, a veces con los amigos tenemos comportamientos de amigos, pero cuando lo llevamos al trabajo, pasan esas cosas. Por eso es mejor tener las cosas claras sin dejar de tener la finura del afecto, el cariño, para poder sacar la mejor versión, dado que tú eres el jefe de él. Eso también tienes que pensar que es un punto importante hacerlo crecer, desarrollarlo más. A ver, Daniel me dice, buenas noches, ingeniero, muchas gracias por su respuesta de los hábitos de lectura. Personalmente, yo sí disfruto mucho de la lectura y mi propósito es que otras personas tengan ese hábito. Sin embargo, dentro del contexto de la construcción hay un sesgo a la no lectura, efectivamente. ¿Cómo podría romper esa barrera mental con los demás? Como te dije, ¿no? Un gran dato es leyendo cosas que te inspiran, pero todo pasa por una decisión cada uno de querer mejorar, ¿no? ¿Qué recomendación nos puede dar para las personas que aún no empleamos, particularmente postulado a muchos puestos, pero solo llegó a la etapa de entrevista? Mira, no hay que desanimarse. Yo lo que creo son dos cosas. Te puedo dar recomendaciones desde el punto de vista de la actitud, que es lo que hoy día hemos conversado, que primero tú también te conozcas, porque como te dije, nadie es bueno para todo. De repente estás tocando las teclas en lugares donde no valoran lo que eres o lo que sabes. Primero identifícate bien tú mismo, qué quieres, lo que dije, ¿no? Visión, propósito, valores, hacia dónde voy. ¿Qué me limita? De repente el miedo te gana al momento de la entrevista y no te das cuenta. ¿Y en qué eres bueno? También es importante que lo sepas. Segundo punto, que cada CV, y esto ya es un tema más técnico que otra cosa, tú tienes que adaptar tu CV al lugar donde vas a postular. No puedes mandar un CV a todos los lados por igual. Y tercero, yo creo que la actitud, recuerda, la perseverancia, siempre acompañada de lo primero, porque no se trata de ser un carrito chocón, ¿no? El carrito chocón va y se choca y estamos que nos reímos todos. No, no se trata de eso. Se trata de actuar también con inteligencia. ¿Qué sector me conviene? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde soy bueno? Porque de lo contrario, si postulo a lugares donde sé que no tengo la experiencia, sé que lo que me piden yo no lo tengo, es obvio que no me van a contratar. Y estoy autodesmotivándome, estoy aplicando el harakiri conmigo mismo y eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Entonces, no sé, yo ya me tengo que retirar, creo que hay 5 mensajes. Muchas gracias, Verónica. Carolina, buenas noches, muy interesante la charla. ¿Qué recomienda para salir de la zona de confort? Lo que dije siempre, inspiración. No quisiera desearles que llegue el dolor o la crisis, pero la inspiración es eso que te dije, Carolina, saber hacia dónde voy,
vencer mis creencias limitantes, mejorar mi miedo, gestionar mejor mi miedo para poder dar ese salto, que es lo que me interesa. Bien, entonces voy a responder la última pregunta porque ya me tengo que retirar. Buenas noches, soy Jotán, tengo 27 años y recién salí de la universidad y es difícil no compararse con los demás por la edad, ya sea porque los requisitos de algunos trabajos lo ponen. ¿Cómo cambias esa mentalidad de que ya es tarde? No, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, Jaime. Si yo te contara a qué edad yo dejé de compararme, te daría mucho ánimo por el contrario, ¿no? Yo creo, em, Jaime, que una de las cosas que uno tiene que tener claro es que uno no vale lo que tiene, uno vale lo que es. ¿Y cómo trabajas el ser? El ser lo trabajas, como te dije, entendiendo tu propósito, entendiendo aquellas cosas en las que eres bueno. También es entendible, porque cuando uno es más joven, es más competitivo y es imposible dejar de compararse. Sin embargo, si tú te empiezas a enfocar en aquello que te ilusione, en aquello que te apasiona, en aquello que eres bueno, y te enfocas en lo que eres bueno, no en lo que eres malo, porque lamentablemente la sociedad, incluso hasta nuestros padres, siempre se fijan en lo malo en nosotros, ¿no? Entonces, crecemos con ese paradigma de mirarnos lo malo. Y cuando miramos lo malo, obviamente nos comparamos con los otros porque el otro tiene mejor carro, etcétera, mejor chamba, lo que sea. Entonces, no hay que hacer eso. Yo te recomiendo lo primero que hemos visto en la presentación, que no es fácil, ¿ah? Es una cuestión de reflexión, de dedicarle unos minutos y enfocarte en aquello que eres bueno, porque sé que tiene muchas cosas buenas. Entonces, enfócate ahí y piensa cómo mejorar esas cosas buenas, más que en compararte con los demás, porque también piensa, Jaime, que en esta vida lo mismo que tú estás pensando, también piensa esa persona con la que te estás comparando. Esa persona con la que te comparas también está llena de dudas, de inquietudes y probablemente, a ver, puede ser, no, no es excepcional, pero ella también esté mirando de repente algunas cosas buenas que tú tienes, ¿sí? Yo les agradezco mucho, ya me he pasado 20 minutos de lo que había pensado y yo con todo gusto seguiría respondiendo, pero ya me tengo que retirar. No sé si hay alguna manera de luego responder estas preguntas y poder seguir trabajando o de repente César, sacamos una otra charla para trabajarlo esto, yo encantado de la vida, ¿sí? Más bien les agradezco mucho su presencia y mil disculpas por el tiempo, por las respuestas que han quedado ahí en el aire, ¿sí? Muchas gracias.